Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Vamos a la escritura, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Es un texto muy conocido. Hoy vamos a navegar por terreno conocido, pero para que sea revelado una enseñanza que quizás no teníamos presente. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra. Estás en una guerra. Quizás no lo sabías, quizás sí. Bueno, lo estás. Es una guerra que nosotros no declaramos, nos declararon la guerra, los demonios, las huestes espirituales de maldad. Pero estamos en una guerra. Y esta guerra no es contra carne y sangre. Se nos deja saber que es una guerra espiritual. Es una guerra que se lleva a cabo en el mundo espiritual. Esta guerra no es por territorio, esta guerra no es por fronteras, esta guerra no es el diablo no quiere tu dinero, el diablo no quiere tus inversiones, el diablo lo que quiere es tu alma y el alma de tu familia. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Él lo que quiere es destruir tu alma, destruir tu pensamiento, tus sentimientos. El alma es el lugar donde están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Eso es lo que quiere robar. El terreno, el campo de batalla de la guerra espiritual es la mente. Está en la mente. Aquí es donde está librándose esa batalla día con día. Y por eso Romanos 12:2 nos dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos renovados, transformados mediante la renovación de vuestra mente, dice la Escritura. Fíjate cómo traduce al castellano la versión DHH. Dios habla hoy. Romanos 12:2. Pongan atención. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan ya de acuerdo a los criterios de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que les es grato, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar? No viviendo de acuerdo a los criterios del mundo. Piensa en esto. Todo criterio que tú tengas, todo principio, todo valor, es lo que se traduce en tus decisiones. Tú decides de acuerdo a tus criterios. Si tus criterios son malos, vas a decidir mal. ¿Y cómo vas a vivir? Mal. Si tus criterios son criterios divinos, son criterios del cielo, vas a decidir correctamente. ¿Y cómo vas a vivir? Bien. La pregunta es, ¿de dónde sacas los criterios? ¿Te has puesto a pensar que toda idea, todo concepto, todo criterio, todo principio que tengas, incluso este que yo te estoy diciendo ahorita, alguien lo sembró en tu mente? ¿No es original? No hay un solo principio, criterio original. Alguien lo plantó en tu mente. Un bebé nace sin criterio. Un bebé nace sin escala de valores. Un bebé nace sin principios. Alguien los planta ahí. Esos criterios que tú tienes, lo que te parece bueno, lo que te parece malo, lo que te parece honorable, lo que no te lo parece, ¿de dónde los sacaste? ¿Quién los plantó? Finalmente tú los aceptas, pero no son originales. Y si nos damos cuenta que estamos en una batalla espiritual, donde lo que quieren es plantarte criterios, conceptos equivocados, y entendemos que el diablo no puede abrirte el cerebro y plantarte una idea, tienes que aceptarla tú, nos daremos cuenta que es una guerra de influencias.
El diablo trabaja por influencia. Te va a tratar de influir e influir e influir para que tú termines aceptando conceptos e ideas diabólicas sin darte cuenta. Esas ideas, principios, todo eso que estamos hablando, ¿quién lo puso en nosotros? Normalmente son nuestros padres. En nuestras edades tempranas es donde nos enseñan, oiga, como dice Barney, diga gracias y por favor. Por favor y gracias, ya lo dice Barney. Como nuestra influencia no es demasiada, pues que lo influya Barney. Si no le hace ese caso a nosotros, que le haga caso a Barney. Y así nosotros nos vamos haciendo de un acervo que es realmente lo que va a dirigir el destino de nuestra vida. Así que en lo que Dios trabaja es en influirte correctamente. Pero lo mismo hace el diablo. Toda su inteligencia y toda su estrategia está en influirte, entendiendo que quien más influya, más posibilidades tiene de que tú aceptes esas ideas y conceptos. Y la pregunta es, ¿quién está influyendo más en tu vida? ¿Quién está influyendo más en tus hijos? Los padres somos una tremenda influencia. Pero vamos a analizar esto por un segundo. Un padre promedio se levanta ¿a qué hora? ¿6 de la mañana? ¿6:30 de la mañana? Y si es de esos padres que tienen mucha influencia en sus hijos y todavía pueden llevarlos a la escuela, pues pueden conversar todavía en el camino. Y ahí el papá aprovechará pues para transmitir de manera consciente o incluso inconsciente principios, valores, preceptos, lo que tú quieras y mandes. Los deja en la escuela, el padre se va a trabajar y ya regresará a casa. ¿A qué hora? ¿6, 8, 9? Muchas veces cuando los niños ya están dormidos. Ahora, el papá llega cansado. Muchas veces no llega con las ganas de andar platicando y andar ahí educando ya a los hijos. Llega muy cansado. Pero es un padre virtuoso. Todavía llega a hablar con sus hijos o el niño ya está dormido. Y quizá llegue a orar con él. Y se duerme. La madre igual, las madres trabajan, tienen muchas ocupaciones, reciben al niño a las 2 de la tarde, 1:30 que salen de la escuela, les dan de comer, los ponen a hacer los deberes, luego se van a ver la televisión o a jugar un rato, y luego, bueno, tendrán un poco de tiempo en la tarde, noche, en lo que se bañan, le ponen la pijama y el niño se duerme. Y eso es todo el tiempo que nosotros tenemos para influir en nuestros niños. Ahora vamos a ver al niño. El niño se levanta, desayuna, habla con su papá en el trayecto a la escuela, llega a la escuela y ahí le recetan durante 6 horas ideologías, principios, conceptos, valores. Sale, llega a su casa, ve a mami, come y se va a la televisión. Y otra buena dosis de influencia. Y el TikTok y las redes sociales. Quizás es una familia muy cristiana, muy virtuosa y vienen los domingos a la iglesia, que es una buena influencia. Sí, un día a la semana. 2 horas. Si es que llegó usted temprano. Un día a la semana, una mañana para recibir palabra de Dios. Mientras contra 6 días de horas de adoctrinamiento, de preceptos diabólicos y mundanos. El punto es que influye más quien esté más presente. No tenemos que ser genios para darnos cuenta de eso. Va a influir más quien esté más presente. Y es una idea perturbadora, tan perturbadora que nos asustamos. ¿Qué hacemos ahora? No quitamos teléfonos, quiten televisión, que no vayan al cine, que no podemos hacer eso. ¿Qué quieren, hermano? ¿Que deje de trabajar? No podemos hacer eso. Pero tampoco podemos permitirnos perder la guerra, ni dejarnos influir, y lo que es peor, que ideas demoníacas influyan en nuestros hijos. La solución es que haya una presencia que neutralice conceptos malignos, y es la presencia de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 25. Nos vamos a remontar a los albores del pueblo de Dios, donde Dios va a tomar a un pueblo y le va a dar instrucciones muy precisas y muy curiosas. Y una de ellas era edificar un santuario.
un santuario, un tabernáculo donde estaría la presencia de Dios. Este pueblo se había desarrollado sin una presencia manifestada de Dios. Pero Dios envía a Moisés, los saca de la esclavitud, les forja una identidad en el desierto y en ese contexto es que sucede Éxodo 25. Vamos a leerlo, ¿lo tenemos? Nada más 8 hermanitos, espero que haya más. Eso. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1,15 centímetros de largo, 69 de ancho y 69 de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Está hablando de la ley, ¿eh? Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1,15 m de largo por 69 de ancho. Luego, forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Ahí me encontraré contigo, ahí en el arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. Entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto, desde ahí, vuelve a decir el Señor, te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Estamos hablando del artefacto más sagrado para el judaísmo, el arca de la alianza, el arca del pacto. Esa que encontró Indiana Jones es esa, ¿sí? ¿Qué representaba el arca? La presencia misma de Dios. Donde estaba el arca estaba la presencia misma de Dios. Dice a Moisés, desde ahí te voy a hablar, ahí yo voy a estar, ahí te voy a dar instrucciones, desde ahí te voy a guiar. Donde esté el arca está mi presencia, está la Shekinah de Dios, el resplandor de Dios. Por eso la colocan en el lugar santísimo. Estaba en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar santísimo nadie podía entrar. Solamente Moisés y posteriormente el sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia misma de Dios para tener instrucción de él. Donde estaba el arca estaba Dios. Y donde estaba Dios estaba la victoria. Recordemos qué fue lo que hace Josué para conquistar los muros de Jericó, muros impenetrables. Él no tenía la fuerza, no tenía los mecanismos, pero tenía algo, el arca. Y dice la escritura que iba por delante. ¿Recuerdan que Josué dice, vaya por delante, vaya el Señor? Y donde está el Señor, habrá victoria. Así que eso es lo que representaba y es lo que tenían perfectamente claro los israelitas. Sin embargo, podemos decir, pero ¿cómo que donde está el arca está la presencia de Dios si Dios es omnipresente? O sea, ¿cuál fue la diferencia en que Josué llevara el arca cuando toma Jericó o cuando Josué entra también a la tierra prometida por el río Jordán? Lleva el arca también por delante y el arca hace que se abran las aguas. ¿Cuál es la diferencia? Finalmente Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Es verdad, Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Dios es omnipresente, pero no se manifiesta en todos lados. Por eso Jesucristo dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. O sea que cuando no estamos 2 o 3, ¿no está? No, sí está. Pero cuando estamos en su nombre, Él está de una forma distinta. Él se manifiesta. La diferencia era cómo nos comportamos, cómo Josué se comportó
ante la presencia de Dios. Josué sabía que Dios estaba en todos lados, pero él se comportaba de una forma reverente, respetuosa, ponía a Dios primero, y eso hacía la diferencia. La diferencia es cómo reaccionamos ante la presencia de Dios. Y en la Biblia hay una historia de dos hombres que reaccionaron distinto ante la presencia del arca en su casa, con resultados totalmente diferentes. Vamos a 1 Samuel, capítulo 4, pero necesito que nos ubiquemos en la historia. 1 Samuel 4, estamos en los tiempos de los jueces. Esto es antes de la monarquía israelita. Esto es antes de Saúl, antes de David. Antes no había rey en Israel, había jueces. Uno de esos jueces fue juez y profeta, Samuel. En ese tiempo estamos hablando. Han pasado aproximadamente 50 años de aquella ocasión donde la mamá de Samuel lo entrega a Elí, el sumo sacerdote, para que fuera criado. De ahí él es criado, va a escuchar la voz de Dios, se va a convertir en un gran profeta, en un gran juez. Ahora ya Samuel es un hombre mayor y en ese contexto está sucediendo esto. Pero es importante, quiero que entiendas que es mucho tiempo antes de los tiempos del rey David. Olvídense ahorita de esa historia, ¿de acuerdo? Vamos a 1 Samuel capítulo 4, donde Samuel es juez de Israel. Dice, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y los derrotan matando 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Bueno, lo está permitiendo el Señor porque se han apartado del Señor. Le han dado la espalda a los principios de Dios, a los preceptos de Dios, a los mandamientos del Señor. Han caído en idolatría, en abominaciones, y Dios se ha retirado su favor. Pero se preguntan, como siempre nos preguntamos incluso nosotros, ¿y ahora Señor, por qué permitiste esto? Si nosotros somos tu pueblo. Bueno, pues fue por eso. Pero fíjense lo que dicen. Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Hasta que están en quebranto, hasta que están en derrota, se acuerdan del arca de la alianza. Se acuerdan de la presencia del Señor. Se acuerdan hasta que ya perdieron, ya hay una matanza. Entonces sí se acuerdan de que Dios les había dicho que donde estaba el arca estaría su resplandor, su Shekinah, su gloria, que ahí estaría Él y que desde ahí Él daría instrucción. Ahora sí se acuerdan. Dice, pues vamos a traerla para que nos asista. ¿Qué sucede? Verso 4. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales. Qué bonito se oye eso. El arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales. Y todavía sigue más bonito. Quien está entronizado entre los querubines. Gloria a Dios. Bueno, los hijos de Elí es el sumo sacerdote. Ofni y Finés también estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Fíjense, ellos están en quebranto, están perdiendo, hay derrota, hay fracaso, y de repente ven que viene el arca y se alegran porque el arca representaba la presencia de Dios. Y dicen, ya la hicimos. Nada más que Dios se manifieste en relación a cómo actuamos ante la presencia. Y ellos no estaban actuando nada bien. Se alegraron, pero finalmente, ¿qué sucede? Pues echaron un grito de júbilo con tanta fuerza que se hizo temblar la tierra y preocupó a los filisteos. Que dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron, esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Conocían esa historia, habían escuchado hablar de eso. Así que los filisteos se dijeron a sí mismos, filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres.
Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Eli. Los filisteos se preocupan porque cuando tú ves a tu enemigo feliz de la vida y gozándose, dicen, estos saben algo que nosotros no. ¿Qué pasó? Es que viene el arca y ahí está Dios. Dice, es el Dios. Sí, es cierto que con el que derrotaron a los egipcios. Dice, no, pues vamos a tener que pelear como hombres, porque si no vamos a caer en esto. Y dice que pelearon con fiereza, con todo pelearon. Las suerdas las llevaron por delante. Hicieron ahí una matanza de israelitas. Por supuesto no pelearon contra Dios. Dios ya había apartado su favor de Israel. Pero ¿qué sucede? Los vuelven a derrotar y toman el arca. Toman el arca y se la llevan con ellos. Y matan a los hijos del sumo sacerdote. Continúa la historia. Dice, un hombre de la tribu de Benjamín corría desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí es el sumo sacerdote. Esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo, acabo de llegar del campo de batalla. Estuve ahí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus dos hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Eso de demasiado gordo no me gustó. A ver si hay otra versión que no lo traiga. Yo creo que fue porque era demasiado viejo. Y murió. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Fíjense, dice la Escritura, llegan estas terribles noticias. ¿Qué pasó? Perdimos la batalla con los filisteos. Masacraron al ejército israelita. Mataron a tus dos hijos y se llevaron el arca. Dice la Biblia que cuando escuchó que se habían llevado el arca, se va para atrás. O sea, no se fue para atrás cuando le dijeron que habían ganado los filisteos, ni siquiera que habían muerto sus dos hijos. No quiere decir que no le haya importado. No quiere decir que no le haya importado. Pero cuando escuchó que se habían llevado el arca, se fue para atrás y se desnuca y se muere de la impresión. ¿Por qué? Porque donde no está la presencia de Dios, no hay esperanza. Eso lo entendía él. ¿Sí? Mientras esté la presencia y el favor de Dios, pueden reconquistar la tierra, pueden reconquistar a los filisteos. Donde está la presencia y la esperanza de Dios, Él va a poder volver a ver a sus hijos. Pero donde no está Dios, no hay esperanza. Y eso fue lo que hizo que Elí muriera. Continúa este tragiquísimo episodio. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un hijo varón. Pero ella no contestó, ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Donde no está la presencia de Dios, no hay más que desolación. Ella le puso a ese hijo Icabod. Cuando entra la desolación, la tristeza, desesperanza en nuestro hogar,
es porque no está la presencia de Dios. Pero Dios es un Dios omnipresente. En realidad, la presencia de Dios no dependía de dónde estuviera geográficamente el arca. Eso era una tipología, era un simbolismo. Tenía que ver en cómo reaccionaban ellos ante la presencia de Dios, para que la gloria, el poder, el consuelo, la provisión, la protección de Dios se manifestara. Pero finalmente pierden el arca y se la llevan los filisteos. Los filisteos la colocan en su santuario y empieza a venirle al pueblo filisteo desgracia tras desgracia tras desgracia. La presencia de Dios empieza a destruir a sus ídolos, los empieza a destruir, los empieza a tirar, los empieza a romper. Los filisteos no hacen nada al respecto, no iban y levantaban y reparaban los ídolos y la cosa va empeorando. Llegan plagas, llegan pestes, llegan enfermedades, llegan muerte, hasta que los filisteos dicen, ¿sabes qué? Es por la presencia de este Dios al cual nosotros no adoramos. Habían pasado 7 meses y dicen, ¿no sabes qué? Regrésaselas. No, ¿para qué queremos eso? Aquí no nos ha traído más que males, regrésalo. Lo montan en una carreta y se lo regresan ahí, pues aviéntenlo y que vayan, nada más observen que sí llegue con los israelitas. Y efectivamente llega el arca. Y este es el primer hombre que quiero que veas cómo reacciona ante el arca, ante lo que representaba la presencia misma de Dios. Y era un sacerdote, Abinadab era su nombre. Llegan, oye, ¿qué piden lo que está llegando? Aquí una carreta, ¿y qué trae? El arca. ¿Cómo el arca? Sí, pues, no podemos dejar que la intemperie. Tráiganla en mi casa. Y ahí la deja Abinadab. Para él, pues no fue gran cosa, tenía un gran valor cultural, un gran valor económico, estaba forrada de oro. Pero no fue más que eso para Abinadab, y la guardó en su casa y la dejó ahí en una esquina. Y van a pasar 20 años. No 7 meses, no 1 año, no 2, no 5, no 10, 20 años. En esos 20 años suceden un montón de cosas. En esos 20 años, el pueblo le pide rey a Samuel. Samuel le ora a Dios, le dice, unge un rey. Samuel va a ungir al primer rey de Israel, Saúl. Se va a venir el episodio de Goliat. Va a aparecer un jovencito, David. David derrota a Goliat. Llega al palacio, empieza a ganar fama. Saúl le tiene envidia. David tiene que huir, empieza a vivir en las montañas. Todo eso sucede mientras el arca se está empolvando en casa de Abinadab. 20 años. Y David llega a ser rey de Israel. Conquista Jerusalén. Y este hombre, con un corazón conforme al corazón de Dios, dice, ¿dónde está el arca? ¿Dónde está aquel artefacto sagrado que representa la presencia misma de Yahvé? Porque la quiero en Jerusalén. Es lo primero que hace David cuando llega a ser rey. 20 años. Dicen, está en casa de Abinadab. Mándenla a traer el arca. Y la van trayendo en medio de fiesta. David estaba haciendo fiesta. Fíjense qué manera tan distinta de actuar ante el arca que Abinadab. Va haciendo fiesta, júbilo, pero sucede algo. La carroza se iba moviendo y a uno de los israelitas se le hizo fácil tocarla y cae muerto. Porque una de las instrucciones de Yahvé es que el arca no podía ser tocada por mano humana porque era santa. Porque era santa. No la podían tocar. A este hombre se le hizo fácil y de una manera, pues, irrespetuosa la toca y y cae muerto. Y se impresionan todos y David lo ve y entonces David duda. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué murió? ¿Será porque lo hizo de una manera irrespetuosa? ¿O será que al arca ya le pasó algo en el campamento filisteo? ¿Será que Dios no quiera que traiga el arca a Jerusalén? No, David está confundido. Y ante la duda, detiene el proyecto. Dice, no vaya yo a introducir algo en Jerusalén que Dios no desee. Déjenme consultar a Dios. Mientras tanto, ¿qué hacemos con el arca? Y hay un granjero, Obed-Edom era su nombre, ese es el segundo hombre. Era un granjero, un campesino. Y dice, yo recibo el arca. Mándenla, yo la guardo en mi casa. Todo el mundo andaba
dudando del arca. Pero Obed-Edom no. Obed-Edom dice, es la presencia de Dios. Es el arca del pacto que hizo Yahvé con Moisés. Yo la recibo en mi casa. Para mí sería un honor. Mientras todos estaban, híjole, déjame ver, es que tengo visitas. Uy, híjole, que mi casa es muy chiquita. Obed-Edom dice, por favor, yo en mi casa la recibo. Pues llévela con Obed-Edom, lleva a Obed-Edom, hijos. Hagan espacio y limpien la casa. Desocúpenme un cuarto. Pues papá, nomás tenemos uno, pues ese desocúpenlo. A ver cómo nos acomodamos. Porque el arca de la alianza viene a nuestro hogar. Yo no sé cómo, pero el arca de la alianza viene al hogar de estos humildes campesinos. Así que vamos a hacer fiesta, arreglemos lo mejor que podamos. Y Obed-Edom recibe el arca de la alianza en su casa. ¿Y qué sucede? Pues que dice la escritura en el verso 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Empieza a caer bendición tras bendición, empieza a haber sanidad en casa de Obed-Edom, sus hortalizas empiezan a crecer de manera sobrenatural, todo empieza a marchar bien. Observen eso, el arca hizo en casa de Obed-Edom en 3 meses lo que no hizo en casa de un sacerdote 20 años. ¿Cuál es la diferencia? Era la misma arca, pero la devoción, el respeto ante la presencia de Dios no era el mismo. Así que David se entera que hay bendición en casa de Obed-Edom y dice, ok, entonces el problema no es el arca, tráigala de regreso. Verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, está haciendo un fiestononón David. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Ese episodio de David danzando, dando vueltas, y que todo es justo este episodio, cuando está regresando el arca delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová, ¿con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. Y así es como el arca va a llegar a la ciudad de David. Así es como el arca va a llegar a Jerusalén. Este hombre, Obed-Edom, este granjero, este campesino, tuvo en su casa la presencia misma de Dios. Y cuando David le pide el arca, pues quizá te imaginas que dijo, bueno, no puedo impedir que el arca llegue a Jerusalén. Bendito sea Dios que estuvo entre nosotros durante 3 meses. Y eso podría haber quedado como una anécdota familiar de aquella ocasión en la que la familia de esos campesinos llegó el arca y estuvo, y quizá había sido fácil imaginarnos al tataranieto. Yo me acuerdo de mi tatarabuelo que nos contaba que el arca estuvo y crecían las hortalizas y que sanó a mi mamá y todos los milagros que vio. Pero no fue lo que sucedió, porque Obed-Edom vuelve a aparecer en la Biblia. Tenemos que hacer labor como medio de detectives, pero vuelve a aparecer y aparece en el libro de Crónicas. Ya mucho tiempo ha pasado. David organizó el culto al Altísimo. Músicos, trompetistas, levitas, santuario, lo mejor para el Señor. Y fíjense lo que dice 1 de Crónicas capítulo 15, verso 21. Está organizando el coro, está organizando la alabanza. Y dice, Matatías, Elifeleu, Michías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Sabemos por la Biblia que ese campesino no se quedó de campesino. Este campesino dijo, a donde vaya la presencia de Dios, yo quiero estar. Yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero volver a mi vida. Yo no quiero vivir un recuerdo de gloria. Yo quiero seguir la gloria. Y si la gloria se va para Jerusalén, yo voy para Jerusalén. Pero y tu campo, Obed-Edom, y tus tierras no me importan, mis tierras, no me importa mi campo. Yo sigo a la gloria del Señor, yo sigo a la presencia del Señor. Y seguramente habló con David.
Le dijo, yo quiero estar junto al Señor, yo quiero estar cerca de Dios. Y David, que era un adorador y un músico, le dijo, ¿de qué te ponemos? ¿Qué sabes tocar? ¿Qué podía tocar un campesino? Imagínate sus manos, imagínate las manitas de Obed-Edom, de décadas de trabajo del campo. ¿Nos deja saber en dónde lo ubicó David? Lo dice claramente. Dice, tenía arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Las arpas actuales tienen 34. ¿Te vas a imaginar que estaba Obed tocando así el arpa? No, eran unas arpitas chiquitas que nada más tenían 8 cuerdas. ¿Sabes para qué servían? Para que se afinaran nada más los músicos. No eran músicos en el sentido de la palabra. Es algo así como, no vaya a ofender a nadie, los panderistas. Los que tocan el pandero en el grupo, gloria a Dios por ellos, den un aplauso que tocan el pandero en el grupo, ¿sí? Pero sin afán de ofender a mi amado hermano que también toca el pandero y trae la matraca, ¿sí? Lo hacen con un corazón. Lo hacen con un corazón de adorador. Y David era un adorador. Era un gran músico, pero era un gran adorador. Y reconocía un corazón de adoración. Y dijo, pues te vamos a poner con el arpa. ¿Y qué vas a hacer? Pues nada más cuando ven el Salmo 32, ¡ping!, toca esa arpita para que le hagan los del coro y se afinen. Y Obed dice, yo voy. O sea, imagínate sus manos toscas, callosas, con su arpita y su batita. Pero ahí estaba Obed-Edom, sirviendo al Señor. Y vuelve a aparecer tiempo después, en 1 de Crónicas capítulo 16, a partir del 37. Y dice, y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Ya no solamente está él, ya no solamente está, dice que están sus hermanos, 68 parientes. La presencia de Dios empezó a influir, no solamente en Obed, no solamente en sus parientes inmediatos, en toda su casa. Y empieza a ver ya ahí toda una tribu de Obed-Edom sirviendo en el templo, una familia destinada generacionalmente a ser campesinos. Ahora es una familia de levitas sirviendo al Señor. Y la historia de Obed-Edom está en la Biblia por una razón, porque yo sé que aquí hay Obed-Edoms. Aquí hay gente que está buscando la presencia de Dios. Y no podemos cometer el error de ser como Abinadab. Yo conozco la historia de un hombre que sintió la presencia de Dios manifestado y dijo, yo quiero estar donde tú estés, Señor. Yo dejo lo que tenga que dejar, toda mi esposa, toda mi casa, y vamos. Lo conozco bien porque ese hombre soy yo. Y hace 13 años predicó por primera vez en el garage de una casa, y durante 13 años la presencia de Dios nos ha sostenido, nos ha levantado y nos ha prosperado. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Hoy todos mis hijos sirven al Señor, y no solamente mis hijos, mi sobrina, mi hermana, mis yernos, mi cuñado, mi madre, mi suegra, yo y mi casa servimos al Señor, porque hubo un día que dijimos, Señor, yo quiero estar donde tú estés. Así que ponte de pie con ese corazón de adoración y dile al Señor, dice la Biblia, que digamos las cosas que no son como si fueran. Declara las cosas que no son como si fueran. Vamos a alabar a Dios y declara, yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios nos bendiga, iglesia. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.